de regreso. Como lo hemos comentado en otros segmentos, la reforma al Poder Judicial implementada por el Ejecutivo Federal presenta varias omisiones e inconvenientes que hemos analizado detalladamente en este espacio. Y esta semana se dio a conocer que la reforma al Poder Judicial de la Federación ya fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y algunas legislaturas estatales. Las protestas e inconformidades de trabajadores del Poder Judicial y organizaciones importantes de la sociedad civil siguen vigentes al día de hoy y como vemos en el escenario político, seguramente habrá más protestas en la Ciudad de México que otras ciudades del interior de la República. Y para platicar de este tema, tenemos en la línea telefónica a Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador del Frente Cívico Nacional. Buenos días, Guadalupe, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Guadalupe. Quiero preguntarte, en tu carácter de coordinador del Frente Cívico Nacional, ¿cuál es tu opinión sobre el estado que guarda la reforma judicial implementada por el Poder Ejecutivo? Pues mira, tuvimos como todo el mundo se ha dado cuenta, una aprobación express, una aprobación muy apresurada de una reforma que es de gran calado. Reformar lo que yo creo que es la columna vertebral de nuestra Constitución, que es la división de poderes, porque esta reforma en verdad anula la división de poderes, ya que el partido gobernante se apoderó primeramente de la Cámara de Diputados y del Senado de una manera ilegal. Ellos lograron una sobrerepresentación que no le daban los votos ciudadanos, habían tenido o tuvieron el 54% de la votación en las urnas y se adjudicaron el 73% de la Cámara de los Diputados. Y en el Senado, que tampoco tenían los 2/3, pues fueron amenazando, comprando, adquiriendo senadores, primero 2 del PRD, después 1 más del PAN y la ausencia de 1 de MC, para poder construir una mayoría calificada artificial, que no era la decisión de los ciudadanos. Entonces se apoderaron del Congreso y con este Congreso ahora se están queriendo apoderar del poder judicial, o sea, los 3 poderes en manos de una sola fuerza política. Creo que se están presentando recursos ante la propia Corte para que la Corte pueda declarar que el proceso parlamentario no fue respetado, que una Cámara, la legislatura pasada, dejó un dictamen hecho y que lo que tenía que haber hecho la legislatura que está hoy vigente es hacer de nueva cuenta un dictamen, porque no se puede, no es correcto que legisladores que van entrando en una reforma tan importante ni siquiera hayan hecho su dictamen en la Cámara de Diputados, sino recogieron el dictamen de una legislatura que ya no existía, que ya había terminado. Y entonces violaron el proceso parlamentario en la Cámara de Diputados. En 21 horas tuvieron la aprobación de 18 congresos locales. ¿Qué discusión pudo haber habido? ¿Qué análisis serio pudo haber habido? Si en 21 horas, en un récord a la velocidad del rayo, lograron la aprobación de las legislaturas locales. En fin, hay una serie de violaciones al proceso parlamentario que pueden sustentar una decisión de la Corte para que le pida a la Cámara, tanto de diputados como de senadores, que repongan el procedimiento y que hagan un proceso parlamentario adecuado, pero eso tendría que ser hasta la legislatura que sigue, o sea, hasta febrero de 2025. Entonces los recursos se están presentando, yo espero que la Corte pueda tomar una decisión adecuada y anule la aprobación esta veloz y reflexiva y legal que han sometido de una reforma tan importante como es la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, la independencia y la división de poderes en México. Una
reforma, pues digamos, aprobada en fast track, que 18 congresos locales hayan aprobado esta reforma en un tiempo tan relativamente corto, sin tomar en cuenta la trascendencia y los efectos que va a tener esta reforma para la justicia en México, es algo que no habíamos visto antes. Estoy de acuerdo contigo que hay muchas cosas que nosotros como mexicanos ignoramos, como esto que dices de que el dictamen que prácticamente fue ratificado por esta legislatura ya existía desde la legislatura anterior, y lo único que hicieron pues fue darle continuidad a este dictamen que fue aprobado sin más en el Senado. También conocemos que hubo muchos movimientos, muchas estrategias del partido oficial para ganar la mayoría que no se consiguió en la pasada elección, y los, digamos, heraldos del oficialismo nos dan a entender que es un acto de democracia, que es una apertura y que están acatando el mandato del pueblo que quiere elegir a sus jueces. Se habló de encuestas. Yo no, bueno, no sé por si es tu caso, yo no participé en ninguna encuesta para saber si estoy de acuerdo o no con la reforma judicial. En fin, las cosas ya están así. Hay mecanismos legales que se pueden implementar para evitar la ejecución de esta reforma, y obviamente ya llovieron los amparos para evitar la promulgación que el presidente pretende se haga mañana, 15 de septiembre, y vamos a ver qué ocurre en el futuro. Todos los mexicanos debemos estar enterados de lo que pasa, y el Frente Cívico Nacional que tú coordinas ha estado al pendiente. Hay muchísima gente, hay millones de mexicanos que no estamos a favor de esta reforma, y lo menos que podemos hacer es informarnos y alzar la voz, y en su caso, obviamente, iniciar todos los mecanismos legales que tengamos a nuestro alcance para sacar adelante la justicia en México. Y bueno, Guadalupe, precisamente en relación a las acciones del Frente Cívico, quiero preguntarte, ¿cuáles son las próximas actividades del Frente Cívico Nacional para seguir protestando contra la reforma al Poder Judicial? Mira, lo primero que vamos a hacer es dar la lucha jurídica. Se están analizando y elaborando distintas acciones de carácter legal para presentarlas ante las autoridades judiciales. Los amparos, por un lado, que pueden los ciudadanos interponer, y que se están elaborando una serie de formatos para que quien desee los pueda presentar. Lo tendremos que hacer hasta después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, porque no tardan en publicarlo. Aunque un juez ya ordenó que no se publique, pues conociendo al presidente de la República, no le va a hacer caso al juez, va a desacatar y va a publicar. Bueno, legalmente es hasta ese momento, de una vez publicado, cuando se pueden comenzar a interponer los recursos legales. Y uno serán los amparos. Otro es tratar de meter acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En una de ellas pueden hacerlo los partidos, también los organismos autónomos, el INAI, los otros organismos que existen en la Constitución y que todavía están vigentes, y las otras, las controversias constitucionales, los pueden presentar municipios y lo pueden presentar gobernadores. Entonces estamos en diálogo con gobernadores y alcaldes para que ellos, usando el derecho que tienen en la Constitución, presente cada quien los recursos legales para que la Corte pueda entrar al análisis y a la discusión de nuestra solicitud de que se reponga el proceso parlamentario. Entonces estamos en la elaboración de estos recursos, esperando la publicación que tendrá que hacer pronto, o que va a hacer pronto, el presidente de la República. Pues tenía en su delirio el poder anunciar en el grito de independencia que ya tenía lo que él considera pues el mayor logro de la Cuarta Transformación, y seguramente lo va a incorporar en sus arengas del día de mañana por la noche, en el grito en el Zócalo. Entonces, esas son las acciones legales. Estamos en coordinación con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y con los estudiantes para ver cuáles son las próximas movilizaciones.
De hecho, el día de hoy y de mañana tendremos conversaciones con ellos para coordinar nuestros esfuerzos y poder hacer el anuncio a la ciudadanía de que para acompañar estas acciones legales también haya movilizaciones ciudadanas que manifiesten nuestro respaldo a estas acciones jurídicas. Es muy delicado lo que está viviendo México porque además esta es la primera, aunque por muy grave que sea, de las iniciativas del presidente, pero ya anunciaron que van a comenzar a discutir en las próximas horas sobre la militarización del país. Van a querer transferir toda la seguridad pública al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y lo van a elevar a rango constitucional, cuando esto había estado prohibido desde hace muchas décadas, que el asunto de seguridad interna era un asunto civil, no era un asunto militar. Y van a quitar también la restricción para que los miembros del ejército puedan participar en todas las áreas administrativas, políticas y sociales de la actividad interna de nuestro país. Tienen una restricción para que el ejército hoy, en este momento, solamente pueda tener labores castrenses. Bueno, van a quitar esta restricción para que puedan hacer lo que ellos quieran en este momento ya. Entonces van a militarizar la vida nacional y además también anuncian que van sobre los organismos autónomos, sobre todos los que son y sirven de contrapeso al Poder Ejecutivo. O sea, van a transformar radicalmente la estructura administrativa y política que durante 2 siglos fuimos haciendo los mexicanos. Entonces no se para solo en esta gravísima reforma que sujeta a intereses políticos el Poder Judicial, sino van también por otras modificaciones que terminan de alterar toda nuestra vida democrática en México. Y lo hacen sin haber ganado esto en las urnas, sino asaltando con una sobrerepresentación de el partido en el poder que tuvo 54% de votos en las urnas, pero que de manera tramposa tiene ahora el 73% de la Cámara de Diputados y también ahora una mayoría tramposa en el Senado de la República. O sea, no tienen un mandato popular. Millones de mexicanos no les dimos el voto. Bueno, no les importa. Y hablan como que si estuvieran hablando a nombre de todos los mexicanos. Y no es así. Más de 23 millones de mexicanos votamos distinto a lo que es el partido Morena. No le dimos esa legitimidad, pero no les está importando nada. Entonces, en los próximos días vamos a dar a conocer nuestro plan de acción. Yo les pido a tu público, a la gente que nos escucha, que estén atentos, porque desde el Frente Cívico Nacional no vamos a dejar de dar esta lucha. Es nuestra obligación ética, moral, no rendirnos, no bajar la guardia, y vamos a seguir en la lucha. Muy bien, Guadalupe, tienes razón. La reforma judicial es la primera de un paquete de 20 reformas constitucionales que se ha difundido de febrero para acá. Es la primera de muchas y todas afectan gravemente la vida democrática de México, y todos los mexicanos debemos estar al pendiente de lo que podemos hacer para inconformarnos. Es correcto, más de 20 millones de mexicanos votamos diferente. No hay legitimidad popular, ya lo comentabas anteriormente, hubo muchos movimientos oscuros que de alguna manera tuvo que intentar el partido oficial para llegar a este resultado, y es muy importante que todos estemos informados al respecto. Obviamente ya las audiencias te escucharon, y rápidamente quiero preguntarte, Guadalupe, en tu opinión, ¿cuál es la razón de que la reforma judicial y otras que nos platicaste se hayan implementado en México? Porque todas ellas son de la autoridad del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la razón de todo esto? La obsesión que tiene el actual presidente de la República por concentrar el poder.
Algunos piensan, y creo que no dejan de tener cierta razón, que en el caso del Poder Judicial se trató de una venganza, puesto que el presidente de la República sufrió varios reveses en distintas iniciativas que había presentado porque la Corte las declaró inconstitucionales. Y porque la ministra Norma Piña tomó un camino muy distinto al del anterior presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que era muy obsequioso con el presidente. Pero eso no es una explicación integral. Todo lo veo yo, o lo que yo, atando cabos, concluyo, es que el presidente quiere tener todo el poder en su mano. Parece que tomó protesta la semana pasada, cuando le quedan 15 días para terminar su periodo. Y en la tradición mexicana, el presidente electo ya era quien tenía la batuta de las decisiones. Pues no, aquí Claudia Sheinbaum no está siendo el factor decisivo para que se estén aprobando estas reformas, que no son reformas a la Lotería Nacional, son reformas que cambian el rostro y que modifican la estructura, la columna vertebral de nuestra Constitución. Y todo esto es para concentrar el poder en una persona que, aunque va a terminar su mandato en 15 días, todo indica que quiere seguir siendo el gran factor detrás de la silla presidencial. Volver al tiempo del maximato, donde alguien era presidente, pero quien hacía, tenía y ejercía el poder era el hombre que estaba con todos los hilos en su mano. Entonces, esa es, según yo, una ambición desmedida de poder de López Obrador, que piensa seguir gobernando una vez terminado su mandato. Claro, porque hay muchísimo cambio, Guadalupe, hay muchos movimientos en el escenario político que no se habían visto jamás. México cuenta con una democracia sólida. Yo pensaba que era prácticamente imposible cambiar el régimen democrático de México, pero con lo que hemos visto últimamente ya lo dudo definitivamente. Y si no nos informamos y peor aún, si no participamos para evitar este avasallaje del oficialismo, definitivamente México va a tomar un rumbo muy, muy distinto y tarde nos vamos a dar cuenta del resultado de no actuar en este momento. Bueno, Guadalupe, te agradezco muchísimo tu espacio y yo te dejo el micrófono abierto para platicar contigo en otra ocasión. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a tu público.